Bienvenidos amigos a un nuevo podcast en los que reflexionamos acerca de este viaje de despertar espiritual al que hemos sido catapultados gracias a nuestra propia alma que lo orquestó para nuestra ascensión. Ceci Sena por acá, los invito a todos a conocerme a través de mi red social principal que es Instagram, @yo soy Ceci Sena, con el mismo nombre me pueden encontrar en TikTok. Amigos, y me escribió en la mañana, yo me levanto todos los días muy temprano, ahora me estoy levantando entre las 4:30 y las 5. ¿Por qué? Porque hago un entrenamiento, hago una activación bien importante física. A la mañana medito, escribo y después me pongo a canalizar leyendo el tarot. Y la verdad es que lo hago porque me levanto con un agradecimiento infinito por la vida que tengo, que he creado, a la que Dios me ha guiado también. Y en esta mañana, cuando iba a publicar que bueno, lo que estaba haciendo, porque sé que mucha gente se inspira y desarrolla su fe viendo como el ejemplo, me escribe una persona comentándome que había visto que yo había publicado que estaba en la sala de un nuevo mentor, del que él se inspiraba mucho, en el que él se inspiraba mucho, pero que nunca se había animado a entrar a esa mentoría. Esta persona me empieza a seguir a raíz de un comentario que yo escribo en el perfil de mi mentor, en el que decía, lo escuché un día y ya invertí, porque para mí era claro que él era el camino, ¿no? Y esta persona estaba en esta situación, o sea, hacía mucho tiempo que lo venía viendo, pero jamás se había animado a invertir, ¿no? Me dijo, tengo muchos prejuicios. Bueno, y yo le contestaba, le decía, en realidad tenés que pensar esos prejuicios como todas las piedras que te colocas en el camino para no ir hacia una zona que va a exponerte a romper lo que conoces, tal y como lo conoces. Y lo que hay ahí operando es un enorme miedo que no te animás a trascender. Porque claramente hay algo mucho más grueso por atrás, pero si vos conectás con el miedo vas a empezar a correr esas piedras del camino. Ahora, en el grueso, me quedo con esto, ¿no? Latente. ¿Cuántas veces nosotros, creando una base de datos de prejuicios y de excusas, permanecemos en lugares que sabemos a conciencia que nos están marchitando, que son incómodos, que están lejísimos de ser lo que realmente desearíamos vivir, pero nos mantenemos ahí porque cruzar del otro lado, es decir, irnos de ese lugar, ir hacia una nueva experiencia que nos atraiga mucho, nos resulta paralizante, ¿no? Yo creo que tenemos que entender esto con absoluta claridad para poder empezar a tomar decisiones desde un nuevo nivel de conciencia en nuestra vida. Nosotros somos la fuente de todo lo que creamos. Todo. ¿Por qué? Porque somos una antena que envía una señal electromagnética al mundo como si fuera un boomerang. Y el mundo te va a tirar el boomerang para atrás. Entonces, si vos lo que le estás lanzando al mundo es tu infinita sensación de carencia, porque estás operando desde el miedo, vas a recibir carencia. Por más que te levantes todos los días y le repitas al espejo, soy abundancia, soy abundancia, soy abundancia, soy abundancia. Si tu vibración, que está obviamente dada por tus creencias inconscientes, es de carencia, vos vas a ver en tu mundo material carencia.
Y la primera gran clave para poder transformar esto es dejarte de pelear con lo material. Lo material es un espejo de tu condición interna, de tu condición vibracional y de tu condición espiritual. Y muchas veces una gran manifestación material es una prueba de fe. Es una prueba de que vos te conectaste con Dios. Y Dios es la abundancia. Donde está Dios hay amor y hay abundancia. No existe otra cosa. No existe el miedo, que está asociado directamente a la carencia y a la falta de fe. Entonces, una gran prueba material quiere decir que Dios está por atrás y que vos tenés activa esa vibración adentro de tu ser. Entonces, ¿querés transformarte? Empezá a dejar de contradecirte, de ser hipócrita, diciendo que el dinero no te importa, que estás bien con lo que estás, que no, cuando no llegas a fin de mes, y de enojarte con las personas que tienen mucho dinero, porque si a vos mañana tu jefe va y te dice, mirá, fulanito, a partir de mañana te voy a triplicar el sueldo, seguramente no te estarías quejando por ser una persona con más dinero. Entonces, lo primero es cortá con tu incoherencia interna y deja de pelearte con las manifestaciones materiales, porque lo que estás viendo ahí afuera es el producto de tu señal electromagnética. Entonces, ¿qué tenés que tener presente para elevar tu conciencia? Porque al final es esto. La base de todo, de cualquier transformación, es la elevación de tu conciencia. No hay ninguna otra cosa. Vos transformás tu conciencia y vos transformás tu mundo. Y si hoy estás creando una vida que te lo confieses más o menos abiertamente, pero vos la detestás, eso es un reflejo de la desconexión interna que vos tenés de Dios. Y acá yo no te estoy hablando de el Dios del que te hablan en la iglesia, del Dios de la Biblia, no de todo eso tergiversado por la mirada humana. Yo te estoy hablando de Dios como fuente creadora de todas las cosas, como máxima vibración que se mueve en este universo. Dios es una frecuencia. Es la misma frecuencia que asociamos al amor, a la vida. Es la frecuencia que da vida. Y si lo que vos estás creando es conflicto, es carencia, vos estás desconectado internamente de Dios, estás desconectado de esta frecuencia. Y lo que te está mostrando esto es la profundidad que tiene tu conflicto con la energía femenina y masculina, la profundidad que tiene tu herida de abandono, porque al final, o sea, incluso cuando vos estás en una situación, o sea, vos querés hacer un movimiento económico y no lo haces porque tenés miedo. Lo que hay atrás de eso es, más allá de la vibración de carencia, es una enorme vibración de abandono. Porque vos de lo que tenés miedo es de no ser sostenido. Entonces, lo que hay detrás de tu accionar desde la carencia es un sentimiento de profundo abandono de Dios. Y eso es lo que está creando tu vibración, esa emoción que rechazás completamente, de la que ni siquiera te das cuenta que está ahí. Y mucho menos te adentras a sentir. Entonces, como no te adentras a sentir ese abandono de Dios que crea tu carencia en todo nivel de la vida, retroalimentás el abandono con la falta de fe en tu propia persona. Y por lo tanto, tú sentirte insuficiente, tu sentirte no merecedor en la vida y quizás de la vida.
tu misma señal electromagnética que hoy estás rechazando mirar porque no elevas la conciencia, que crea esa realidad que vos detestás, incluso lo que está haciendo es retroalimentar esa señal, para que me entiendas. Ahora, ¿cómo yo trasciendo esto? Ya sabemos que el punto es trascender la conciencia. ¿Cómo encuentro a Dios en mí? ¿Cómo conecto con la alta frecuencia del amor? Y acá el camino es uno solo. Acá el camino es dejar de ser un negador, aceptar que lo que veo ahí afuera es porque yo fui fuente de esa creación. Reconozco que vibro en esa frecuencia de carencia y de miedo y de abandono de Dios. Y empiezo a abrazar todo lo que me genera al pensar en eso. Empiezo a abrazar todas esas emociones. Empiezo a abrazar mi debilidad. Empiezo a abrazar mis zonas oscuras. Cuando yo abrazo todo eso, en el mismo instante en que lo estoy reconociendo y lo estoy aceptando, estoy entrando en la alta frecuencia del amor, porque estoy dejando de abandonarme a mí mismo en lo que verdaderamente soy. Ese miedo, esa carencia, ese abandono, porque lo que yo soy no es un nombre, no es un género, no es un rol. Lo que yo soy es esta vibración que estoy emanando en este mismo instante. Eso es lo que soy. Ahora, ¿cómo logro hacer esto también? ¿Por qué? Porque la realidad es que esa zona de oscuridad no la tenemos consciente. No está ahí abierta para que nosotros la destrabemos fácilmente. El ego se va a encargar de bloquearla todo el tiempo. Es su función. Porque cada vez que nosotros entramos en esta zona de oscuridad, la abrazamos, la aceptamos, nos fundimos en ella, aceptamos y sentimos esta vibración que somos como parte de nosotros, el ego muere. Cae esa estructura que no veíamos. Entonces se va a encargar de bloquearla. ¿Cómo hago si no la puedo reconocer? O sea, ¿cómo hago si lo único que me sucede es que vivo en el conflicto con esa creación que yo mismo atraigo a mi vida? Lo que tengo que hacer, amigos, es muy simple y muy complejo al mismo tiempo. Y es dejar de huir del presente. Así de simple. Claro, la mente, el ego, te pone en el pasado, te pone en el futuro ilusorio y te hace perder todo el tiempo en ensoñaciones para que vos justamente no estés conectando con Dios, que está acá, hoy, ahora, en este instante, en lo que vos sentís en tu corazón. No quiere que lo encuentres ahí, pero yo solamente puedo conectar con mis zonas oscuras si yo estoy en el presente, en atención de cómo es cada una de mis creaciones. Y si yo entro en conflicto con mis creaciones hoy, ahora, en el presente, es porque están siendo el reflejo de una zona oscura de mí sobre la que tengo que poner luz. Y si yo, en lugar de enojarme con la situación, la acepto como la bendición que realmente es, porque es el puente para conocerme a mí mismo, para conocer la calidad de mi vibración actual, la abrazo, me entrego a sentir esa emoción que me genera ese conflicto, experimento toda emoción que se despierte
Entonces, transformo la conciencia, me elevo a la alta frecuencia del amor y me acerco a Dios en mí. Y es que al final Dios, la fuerza, el amor, amigos, está en todas las cosas. También están las creaciones más duras. Porque esas creaciones son, ya como lo dije, el puente que creamos desde nuestra energía para terminar volviendo a casa, para terminar volviendo a Él, para alinearnos a esta alta frecuencia, que es lo que nos habita, porque el alma está conectada directamente con esta alta frecuencia. Es esta energía gigante que tenemos, que crea todas las cosas a nuestro alrededor. Entonces Dios también está atrás de esas creaciones que detestás hoy, porque necesita que te encuentres, porque necesita que te dejes de rechazar, porque necesita que te ames, también en tu oscuridad máxima. Porque si vos te amás en tu oscuridad máxima, también vas a aceptar y amar a todos los demás. Ya no los vas a ver como algo separado de ti. Siempre terminan siendo un puente para conocerte a vos mismo. Te lo dejo con amor, este mensaje, y te invito a que empieces a formar parte del círculo de personas que están comprometidas con su elevar de conciencia, con su sanación, con su despertar espiritual. Armé una sala que se llama Sala de Poder para potenciar en todos nosotros la elevación de conciencia constante y, por supuesto, la autosanación. Y el objetivo de esta sala de poder es que todos los que venimos de contextos que son un reflejo de una vibración que queremos transformar y frente a la que nos queremos elevar, tengamos un espacio seguro. Porque lo que ocurre es que si seguimos inmersos en esos círculos de baja vibración, vamos a seguir convirtiéndonos en eso. Vamos a permanecer en esa frecuencia. ¿Por qué? Porque nos contaminamos de eso que frecuentamos energéticamente. Entonces, la sala de poder tiene el objetivo de mantenerte todo el tiempo en una alta frecuencia, en otro tipo de contenido mental, siendo un espacio para que potencies el conocimiento de ti mismo en todo momento y realmente te eleves a la mejor versión que tu ser está destinada a ser en esta existencia. Así que te voy a dejar toda esta información en la cajita de descripción. Te mando un gran abrazo y seguimos conectados a través de este canal. Si te gustó el podcast, suscríbete, compartilo y nos encontramos en una siguiente entrega.